Bueno, continuamos con la creación de nuestra primera base de datos, ¿sí? Que era postres, y estamos creando nuestra tabla que es una torta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a colocar es inicialmente acá un código que le identifique de forma única. Vamos a ponerle para esto el tipo de datos in. ¿Y cómo vamos a hacer que esta sea la clave primaria, la clave principal que lo identifica de forma única? Acá vamos a poner primary. Vamos a darle continuar y ya vamos a tener que esto tiene una llave dorada. Acá al lado le tildan este que es el auto incremental. Después vamos a poner nombre con un varchar para almacenar texto y el tamaño que queremos para el nombre de la torta. Selva negra, qué sé yo, el nombre que ustedes consideren que es correcto. Ingrediente 1, ingrediente 2, que van a ser también varchar. Vamos a poner, por ejemplo, harina, huevos. Le vamos a dar también unos 25, ahí esto lo definen ustedes, quiere decir que van a caber hasta 25 caracteres. La cantidad de porciones va a ser un entero y por último podemos poner la receta en sí, de la preparación o preparación le vamos a poner preparación. La preparación y esto le vamos a dar texto porque queremos que sea un texto indefinido. Una vez que llenamos nuestras columnas, no hay problema si ustedes pusieron una columna de más o una columna de menos, porque desde acá ustedes pueden agregar más columnas, ¿sí? Supónganse que quieren agregar otra columna o dos, ahí eligen cuántas y ya se les va a quedar. Esto no, una vez que lo tengan todo listo, pueden previsualizar SQL con este botoncito. Fíjense la consulta que se nos está armando. El código SQL que vemos acá, que lo que se va a producir es un create table para crear la tabla postres. Dentro de la base de datos postres, la tabla torta, que va a tener un código que va a ser de tipo entero. Este not null quiere decir que el objeto, que cuando yo cargue una torta, no puede estar vacío. Y el auto increment es para decir que la clave se ponga sola. Por ejemplo, primero va a ser 1, después 2, 3, 4, se auto incrementada sola por la base de datos. Yo no la tengo que incrementar. Nombre, que va a ser un varchar. Ingrediente 1, otro varchar. Ingrediente 2, otro varchar, con sus tamaños entre paréntesis de 30 y de 25. Cantidad de porciones va a ser un entero. Todos son not null. Y la preparación es de tipo text, con la primary key, que sería la llave primaria que identifica distintas tortas por código, que va a ser código receta, es decir, el primer atributo que pusimos, este que lo pusimos más arriba. Entonces esta consulta se va a colocar. Nosotros le damos guardar y fíjense que se va a producir que se creó la primer tabla. La vemos acá, dentro de postres, la torta, y vemos que tiene el código, el nombre, los dos ingredientes, la cantidad de porciones y la preparación. Esta llave nos indica que es la llave primaria de la torta. ¿Cómo vamos a cargar datos? Para cargar datos en una base de datos nosotros podemos hacer un insert. Entonces podríamos poner acá un valor y decir, bueno, a ver, el código de la receta es del 1. No había que ingresarlo a este. A ver, yo no se lo voy a hacer. El nombre, por ejemplo, va a ser torta de chocolate. Una torta de chocolate. Ingrediente 1, huevos. Ingrediente 2, leche. Esta torta rinde 8 porciones y vamos a poner que la preparación va a ser batir, leche, huevos, me olvidé de la harina, harina, y ya nos queda, y luego hornear, por poner algo, ¿no es cierto? Fíjense que todos estos datos yo los podría guardar. Y una vez que tengamos esto, le damos continuar y nos va a decir esto que vemos acá, una fila insertada. Yo cuando por ahí les pido en el práctico que me copien el resultado de la consulta o qué se hizo, es esta consulta de SQL. Fíjense, insert into, esto es para insertar una tabla, una tupla, ¿sí? Un registro. Inserta código de receta, nombre, ingrediente 1, ingrediente 2, cantidad de porciones y preparación, values, estos serían los valores que quiero poner en estas columnas. Chocolate, el nombre, huevos y leche, los dos ingredientes, 8 porciones y acá el texto que es batir, leche, huevos, harina y luego. Esto es lo que sucedió. En la primera columna va a ir el primer valor, null. Yo no le puse un código, se puso solo. Nombre, va a ir chocolate. Ingrediente 1 se empareja con huevos, ingrediente 2 con leche. La cantidad de porciones con 8 y la preparación con este texto que vemos. ¿Cómo vemos esto? Si yo me voy acá a la estructura, esta es la estructura de datos. De hecho, yo puedo cambiar cualquier valor que yo tenga acá, puedo borrar una columna también. Pero si quiero ver lo que está guardado, vemos que acá tenemos la primera receta que pusimos. Yo podría insertar otra torta, por ejemplo,
la torta, qué sé yo, Selva Negra. Sé que existe una que se llama así, Selva Negra, 1000 hojas, qué sé yo qué. Ingredientes: dulce de leche y harina, por poner algo. Esta es más grande, para 12 porciones va a tener. Y acá, bueno, mezclar los ingredientes, lo que yo quiero guardar. Pues le doy a continuar y se me va a insertar otra fila, y nos dice que la ID de la fila es 2. ¿Por qué? Porque esto se pone solo, de forma automática. Se produjo esta consulta. Ustedes la pueden copiar, y la pueden pegar en el práctico que yo les pido. Si no, pueden usar esta herramienta recortes, que lo que va a hacer es poder recortar algo de la consulta, ¿sí? Bueno, entonces hemos visto cómo crear una tabla, una base de datos, y ahora lo que vamos a ver es un poco más de lo que sería esto. Las tablas van a poder relacionarse entre sí, productos, por ejemplo, con categoría, y vamos a poder relacionarlas, pudiendo hacer una consulta combinada, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo video. Pero ahora podríamos aplicarlo para distintas cosas. Por ejemplo, podríamos crear un videojuego. ¿Qué tipos de videojuegos existen? Podríamos modelarlo también. Podríamos modelarlo porque para otra empresa nos serviría esto de los videojuegos, ¿sí? Entonces, Jump nos va a permitir hacer también distintos tipos de base de datos. Entonces, vamos a ir a nuestro localhost, que lo tenemos. Voy a ver mi localhost, que lo tenemos en Google Chrome. Pero esto es importante que lo veamos, ¿sí? Los comandos que vamos a usar en SQL. Para crear una base de datos vamos a usar Create Database. Esto es lo que les voy a pedir en este práctico que subo ahora mismo. Drop Database nos tira una base de datos. En inglés es tirar, botar, la descarta. Y después vamos a poder hacer un Create Table para crear tabla, que es lo que hicimos recién. Alter Table nos va a permitir agregar, por ejemplo, alguna columna o agregar... modificar de alguna manera la base de datos. Entonces, alter es la modificación de una tabla, la creación de una tabla y la eliminación de una tabla. Drop database nos borra la base de datos, drop table nos borra la tabla. Esto sería para crear o modificar la estructura de una base de datos. Pero después vamos a ver que para ingresar los datos, recién lo que hicimos fue un insert. Insertar para añadir nuevos datos, select para buscar o filtrar datos. Esto es importantísimo, el select. Update va a cambiar algo, por ejemplo, que un cliente quiere cambiar su teléfono, que quiere cambiar su mail. Delete lo que nos va a hacer es eliminar un registro que haya. Replace para reemplazar. Acá, por ejemplo, podríamos usar Create Database para crear una base de datos llamada MyDB. Use nos indica qué base de datos vamos a usar de todas las que tenemos. Y después, bueno, que crea una tabla llamada mi tabla, Create Table mi tabla, y acá vamos a poner los campos, las columnas que yo voy. Primero el ID, que va a ser un entero y lo marca como primary, y después lo que va a hacer es poner un nombre que es un varchar de 20. Así de sencillo se está creando una tabla. Después vamos a hacer distintos insert, que fue lo que hicimos recién. Insert into my tabla values, por ejemplo 1 con will, 1 va a ser el ID y el nombre will. Así puedo repetir esta misma instrucción con otros valores, por ejemplo 2 con Mary, 3 con Dean, y así se van a ir cargando valores en esta tabla. Y después lo que puedo hacer es filtrar, ¿sí? ¿Cómo usamos un select? Directamente se vamos a poner select, qué columnas quiero, por ejemplo el ID y el nombre. From, esto que vemos en verde se tiene que poner textual. From, ¿desde qué tabla? ¿Sí? Desde mi tabla. Where, sería qué condición se cumple, donde el ID sea igual a 1. Esta consulta me va a devolver el ID y el nombre de todos aquellos que tengan ID 1. En este caso, solo will cumple con esta condición. Después tenemos update, mi tabla, para poner el nombre, set nombre Willy al ID 1. Es decir, que acá donde decía will, le cambia a Willy. Fíjense cómo cambia datos con update.
Alter table me cambia la estructura, pero update me cambia el contenido de un registro. Después puedo hacer otro select y decir select ID y nombre de mi tabla. En este caso, en este select, a la diferencia del anterior, no estoy poniendo este where ID sea igual a 1, sino que digo, tráiganme todos los que estén dentro de mi tabla. No hay restricción, todos los que encuentre. Entonces me va a mostrar estas columnas de todos los que haya en mi tabla. Y después puedo, por ejemplo, usar un delete from mi tabla. Esto diría borrar de la tabla aquel registro que tengan ID igual a 1. Entonces ahora esta columna, este primer registro va a dejar de existir, va a quedar solo 2 con Mary y 3 con Dean. Cuando yo vuelva a listarlos, solo me va a mostrar el registro 2 y 3 porque el 1 fue deleteado acá. Drop database, dijimos que esto borra algo. Si yo dijera drop table me borraría una tabla, pero si yo digo drop database está borrando la base de datos entera, y así es como los comandos MySQL nos van a permitir trabajar. Entonces vamos a ir a trabajar nuevamente con nuestro localhost. Por eso simplemente tienen que escribir localhost y ya llegan, y si no, desde el botoncito que ya les voy a decir, este botón que vemos en Sham, ventana esta, ustedes hacen clic en admin, ya los manda al localhost, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que estemos acá en nuestro localhost, vemos que están nuestras bases de datos y vamos a crear una nueva que se llame, por ejemplo, vamos a juegos. Vamos a poner distintos tipos de juegos. Esta va a ser nuestra base de datos, el otro no lo tocan, le dan crear y ya se creó la base de datos acá al costadito. O para borrar una base de datos, bueno, por ejemplo, a ver, veamos, yo quiero borrar la de postres que creamos recién. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir drop, fíjense que hasta me pone una ayuda, data, y ya me va sugiriendo database, le doy enter y se coloca, y el nombre va a ser postres. Entonces cuando yo le dé esto, si le doy continuar, se me acaba de borrar, ha devuelto un tilde verde, que quiere decir que la consulta tuvo éxito, el tiempo que tardó, y acá cuántas columnas me ha devuelto. En un select vamos a ver que son muchas columnas. Bueno, acá se borró la tabla, la base de datos postres, pero me quedó juegos, La base de datos no tiene ninguna tabla. Si yo me paro en donde dice operaciones, acá ven estas pestañitas que tenemos acá, yo puedo acá hacer el drop automático, no tengo que escribirlo, tiene un montón de opciones, pero desde ahí ustedes pueden borrar la base de datos que quieran. Pero yo no quiero borrar, hasta el momento no tiene nada, así que lo que voy a hacer es crear una tabla, y voy a crear una que se llame videojuegos, porque queríamos crear juegos. Entonces videojuegos, que va a tener, según lo que yo quiero guardar, unos 5 columnas. Entonces me va a decir, bueno, hagamos esta consulta. Esto que estoy haciendo yo acá equivale a ir a la pestaña SQL y decir insert into la base de datos juegos, la tabla video. Entonces, bueno, acá ¿qué vamos a poner? Por ejemplo, un código para el videojuego. Siempre se lo voy a dejar en entero y le voy a tildar. Me voy acá para el costadito. Esta que dice auto incremental para que se me ponga el primary ahí y ya me queda la clave primaria colocada. Del videojuego me interesa saber el título, según lo que estuve investigando, y vamos a tener la clase del videojuego. La clase del videojuego que podía ser acción, aventura, puzzles. Entonces acá, como voy a tener que escribir, lo que necesito es poner un varchar y le voy a dar también, no voy a ser mezquino, le voy a poner 50 para el título también, pero le voy a dar menos, le voy a dar 25. Bueno, ¿qué tan largo puede ser un título? Lo que sigue es que pongamos el año de lanzamiento en el que se lanzó. Vamos a, por las dudas, poner con N año, lo vamos a dejar en entero, y por último vamos a poner la consola para la que está previsto. En este caso podría haber varias consolas, vamos a dejarle 30 para que nos ponga para qué plataformas sale ese juego. Entonces, una vez que yo esté por ejecutarlo, antes, esto está con, si lo achicamos, vamos a poder ver acá el botoncito que dice previsualizar. Nos va a quedar esta consulta, esta consulta que tenemos acá. Create table, en la base de datos juegos, la tabla videojuego. Esto por ahí a veces no es necesario usarlo si yo pongo el comando use para usar, decir estoy parado en la tabla, en esta base de datos juegos, así que no hace falta ponerlo, aclararlo. Pero bueno, quiero crear esta tabla videojuego y ponerle el código
que es nuestra clave primaria, no nula, autoincremental, ¿sí? Después sigue un título, un varchar de 25, la clase, un varchar de 50, el año entero y la consola, que dijimos que pueden ser muchas plataformas, aclarando que nuestro primary key es el con. Esto que ven acá no hace falta que esté, eso se, ¿sí? Entonces bueno, ahora yo le doy guardar y se nos creó nuestra tabla videojuegos que tiene código, título, clase, año y consola. Si yo quiero insertar algún elemento, me voy a la pestaña insertar y desde acá yo puedo poner, por ejemplo, Call of Duty, Call of Duty, ejemplo 4, por ejemplo, y vamos a decir la clase, acción, disparos, vamos a decir que salió, no sé, en el año 2015 y la consola PS4. Entonces ya se nos inserta una fila dentro de nuestra tabla videojuegos, que la vamos a ver si insertamos más filas, esto va a ir creciendo con distintos valores acá y a la vez lo que podemos ver en la estructura es que tenemos nuestra llave primaria acá. Pues si yo quisiera modificar cualquier elemento de la tabla, basta con que yo lo tilde y le doy cambiar, o bien tiene un botoncito, un lapicito para cambiarlo acá, o bien tenemos para eliminar desde estos lados. Una vez que estén los datos cargados, no es conveniente modificarla, pero se puede. Bueno, hasta acá dejamos ahora y enseguida seguimos con más tutoriales.